mucho más aquí en nuestro día y ya nos acompaña Araceli Tejeda, nuestra coach de vida, que en esta ocasión nos viene a hablar de vivir con propósito. Qué importante, porque creo que mucha gente vive su vida, pero nunca le pone como una meta o un propósito a alcanzar. Araceli, bienvenida. Hola, con el gusto de saludarte. Aquí estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes, como cada martes. Y bueno, pues sí, hoy vamos a tocar el tema de vivir con propósito, ¿no? Y bueno, yo lo que quiero compartirles es que nosotros hay que poner todos nuestros talentos, ¿no? Que yo creo que eso es importante, al servicio de los demás. Eso es vivir una vida con propósito, ¿sabes? ¿Por qué? Porque muchas veces justo no le encontramos el propósito a las cosas porque no lo canalizamos hacia algo que ayude o beneficie a tu entorno o incluso a ti mismo, porque es recíproco, ¿no? Cuando tú das algo, recibes también. Entonces es súper bonito esa parte de que lo hagas con ese amor y con esa entrega. El propósito como tal, muchas veces dices, bueno, no encuentro mi propósito. ¿Cómo encontrar mi propósito? Primero que nada tienes que tener un autoconocimiento de quién eres tú, qué talentos tienes y qué es lo que te gustaría desarrollar y cómo hacerlo, ¿no? Ese autoconocimiento no es tan difícil lograrlo cuando te sientas contigo mismo, tienes un espacio y dices, ¿cuál es mi pasión? ¿Qué es lo que quiero yo hacer realmente? Porque solamente cuando tienes esa pasión es como llegas a lograr tus propósitos, ¿sabes? Ahora bien, muchas de las veces eso es algo que no nos enseñan en la escuela. Y no. Generalmente no te enseñan en la escuela ni incluso ni en tu casa, a que sepas, a descubrir qué es lo que te apasiona y qué es lo que quieres hacer para aportar a los demás. Yo decía que con propósito, porque si no hacemos las cosas aportando y dando un servicio a los demás, entonces no tiene ningún sentido. Y qué importante esto que nos platicas, sobre todo en esta cuestión que dices, es que nadie te enseña a hacerlo así. Todo, bueno, en las escuelas, como bien lo mencionabas, creo que nos meten en un sistema tan, ¿cómo decirlo?, tan impuesto, de las cosas se hacen así y no te dan esa oportunidad de preguntarte, a ver, esto es lo que quiero, qué me gustaría hacer a mí. Pero mucha gente creo que sí tiene como que ciertas batallas al momento de querer elegir, pues, qué es lo que quiere hacer. Entonces, ¿cómo podemos nosotros apoyarnos o qué podríamos hacer si nos intentamos como que sentar, ver, pero aún así no encontramos como el propósito, o qué son esas cosas que a nosotros nos gustan o ambicionamos? Bueno, mira, primero tienes que hacerte unos cuestionamientos, entre ellos es ¿para qué hago lo que hago? ¿No? O sea, ¿qué sentido le voy a dar a esto? Cuando tú le encuentras el sentido, entonces sabes que ese es tu propósito. Y sobre todo porque te genera alegría, ¿sabes? Yo creo que todo lo que hacemos con propósito tiene que estar inmerso de entusiasmo, de alegría, de amor a lo que estás haciendo, porque solamente de esa manera vas a poder lograr tus propósitos. Ahora bien, cuando tú ya tienes una misión definida, debes de saber que debe haber también compromiso, ¿no? Así es. Obviamente la vida, para que tú logres tus objetivos, requiere de que tú te comprometas con eso que estés haciendo, a pesar de que te enfrentes con situaciones adversas o incluso obstáculos que no te permitan a veces lograr eso, pero cuando está esa pasión y ese amor, sí o sí lo logras, ¿no? Claro que sí, como bien lo dices, o sea, el tener constancia creo que es importante también, porque pues muy fácil es decir, yo quiero esto, pero si no te vas a comprometer, si no lo vas a hacer de esta forma, entonces pues ¿para qué hacerlo? Y creo que es lo más importante. Primero, como bien lo dices, ver qué quiero hacer y después ver la forma de cómo puedo llegar a eso. Pero como bien lo mencionas, a veces llegamos a tener obstáculos. ¿Cómo podemos hacer nosotros como para lidiar con esto y hacer que no se nos complique tanto, no se nos haga tan difícil como que llegar o descubrir ese propósito que nosotros tenemos? Bueno, en realidad el lidiar con las cosas tiene que estar en el esquema de decir, bueno, pues es parte de la vida, ¿no? El enfrentarme a desafíos y poder caminar en ellos, pero con la claridad de qué es lo que quiero, ¿no? Sobre todo porque solamente cuando haces la vida con ese amor y con esa pasión y con esa entrega y con ese compromiso,
llegas a tu meta y te sientes totalmente satisfecho y no te quedas en la vida siempre en un vacío que no te llena, que te llena de frustración también, y que yo creo que las personas debemos de ser muy comprometidas con nosotros mismos, a decir, yo tengo una misión, llegué a este mundo porque tengo una misión y sí o sí la voy a cumplir y quiero cumplirla cabalmente, aportando a los demás. Sí, sobre todo ser conscientes de eso, de que todo lo que hagamos, pues claro, va a tener un propósito, y como bien mencionas, o sea, el tener el hecho de poder ayudar, de poder aportar algo a la sociedad, creo que también es sumamente importante. Y bueno, me está gustando muchísimo este tema, pero tú en lo personal, ¿cómo hiciste para saber cuál era tu propósito en la vida? Sobre todo porque nos comentabas antes de entrar aquí que tienes muchos proyectos. ¿Cómo fue que tú lo hiciste para descubrirte y sentirte cómoda con eso? Pues fíjate que lo fui descubriendo con el paso del tiempo. Yo soy de profesión contador público y muchos años me dediqué a las áreas administrativas. Por alguna circunstancia, después empecé a descubrir cosas que me apasionaban, ¿no? Sobre todo porque yo, por ejemplo, de repente me sentía estresada o ciertamente como no muy cómoda con algunas cosas, ¿no? Entonces yo creo que no hay nada como el que tú te sientas realmente contento con lo que estés haciendo, con el trabajo que estés desarrollando, porque así aportas más a los que están a tu alrededor, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, doy clases de yoga, ¿no? Soy maestra de Hatha Yoga y también comercializo algunas cosas que ya en su oportunidad les platicaré, pero empecé a descubrir que a mí me gusta mucho el trato con las personas. Fue cuando también ingreso a estudiar el diplomado como coach ontológico, y bueno, eso me abrió muchísimo el panorama, ¿no? Y yo te puedo decir que todos podemos irlos descubriendo a través del aprendizaje, porque solamente así vas a saber cuál es también tu propósito, porque expandes tu mente, expandes tu corazón, expandes tu vida y expandes todas tus habilidades para poder crecer. Y hay que ser valientes también, porque creo que nos acostumbramos tanto a una rutina de este es mi lugar y aquí me quedo, y no, o sea, si ya tengas mayor edad, tengas 50, 60, 70 años, si no estás en el lugar indicado, si no te gusta, si como bien mencionas te llegas a sentir estresado, no estás conforme, creo que se vale también decir hasta aquí llegué y quiero buscar algo que verdaderamente me haga feliz, ¿no? Así es, porque esa es la manera, ¿no? Yo creo que todo mundo tenemos la oportunidad de autorresetearnos, como dicen, ¿no? Como que vuelves a resetear tu vida, nunca es tarde para hacerlo. Yo creo que muchas veces si no encontramos nuestro propósito antes, no te debes de sentir mal por eso, porque ciertamente tienes que haber vivido cierto bagaje en tu vida, ciertas experiencias que te llevaron a saber si era lo que tú querías hacer o lo que no querías hacer. Y si sí tienes la certeza de qué es lo que quieres hacer, fortalécelo con ese conocimiento, con esa preparación, y yo creo que hay que expandirse. La preparación y el aprendizaje nunca termina, ¿no? Y no hay nada más bonito que ese aprendizaje y ese amor por tu vida, lo hagas extensivo a los demás. Exactamente, nosotros nos quedamos con eso, buscar un propósito, buscar siempre lo que nos haga felices, y si usted en casita no se siente conforme con lo que está haciendo, pues también preguntarse el por qué y cuáles serían las razones que a usted le harían feliz ahora al cambiar, no sé, cosas tan mínimas, ¿no? Que pienso que muchas veces pues son las que hacen las grandes diferencias. Yo te agradezco muchísimo, Araceli, por estar aquí con nosotros y compartir pues toda esta información que tú siempre nos traes tan interesante. No, muchísimas gracias. Es un placer, como dices, es un tema muy extenso y por supuesto yo lo último que les puedo decir es que vivan su vida plena, con alegría, aporten todo eso que tienen, que hay muchos talentos ahí que tienen que descubrir, pero que sí los tienen, todos los tenemos, y bueno, pues adelante, siempre hagamos las cosas con amor porque así nos van a resultar mucho mejor. Claro que sí. ¿Tus redes para saber? Mis redes sociales, en Facebook me encuentras como Araceli Tejeda, en Instagram como araceli.coach y mi teléfono es 449-433-6188. ¿Qué tal? Ahí estuvo toda la información. Muchísimas gracias, Araceli. Nosotros otra vez nos vamos a una pequeña pausa promocional, pero no le cambie, que continuamos con mucho más en esto que es Nuestro Día. Gracias.